Bien, buenas noches. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la clase de esta noche. El tema de esta noche es un tema muy lindo que nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a ayudar mucho en cuanto a nuestra vida ministerial y sobre todo a la oportunidad que Dios nos da para poderla ejercer, nuestro servicio, nuestro trabajo, con eficacia, con puntualidad y sobre todo con agradecimiento. Esta noche quiero compartir con ustedes el tema La puerta de la oportunidad. El tema de esta noche nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 y 8 nada más vamos a estudiar de la iglesia de Filadelfia. Aquí vamos a ver qué significa una puerta. Vamos a ver cuál es el valor que nosotros debemos de darle a esa puerta. Y al final del tema, pues me encantaría mucho que cada uno de ustedes o que el que quiera participar, podamos definir entonces qué es una puerta. A través de lo que esta noche vamos a estudiar, espero que al final podamos entender por qué Dios abre puertas para la iglesia y qué significa abrir esas puertas. Entonces, para eso vamos a basar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo solo 7 y 8. No vamos a abarcar todo el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Amén. Entonces, voy a leer yo los primeros dos versículos y de ahí vamos a empezar pues, a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. Primero lo que les quiero decir es de que la iglesia de Filadelfia es una iglesia de los últimos tiempos. O sea, es un mensaje para nosotros de hoy en día. Amén. Entonces tiene una vigencia. Y entonces nos está hablando a la iglesia que es salva. Y entonces vamos a entender lo que el Señor quiere decir a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra del Señor, versículos 7 y 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Oiga, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Bien, para hacer una pequeña reseña del tema de esta noche, la iglesia de Filadelfia pues quedaba en esa ciudad de Filadelfia. Amén. Según la palabra Filadelfia se define o se le da el sentido de el que ama al hermano. Amén. El que ama al hermano, Filadelfia. Filos es amor y Delfa es hermano. Entonces, el que ama al hermano. Ahora, lo que vamos a ver que es importantísimo es lo valioso de serle leal al Señor. Por eso dice al final del versículo 8, porque tienes un poco de poder. Pero oigan, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esto es el valor que Dios le da a la lealtad. Filadelfia, la ciudad, era una ciudad fronteriza, ¿sí? Entonces, se le consideraba o se le daba el nombre a Filadelfia de la puerta hacia el este. Amén. O sea, ya la ciudad tenía un nombre que era la puerta hacia el este. ¿Qué significaba? Pues significaba que por ser una ciudad fronteriza, en Filadelfia se diseminaba las costumbres, la cultura y el idioma griego. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, la ciudad, no la iglesia, la ciudad, entonces se consideraba como una puerta hacia el este porque diseminaba las costumbres, la cultura y el idioma griego. Pero a esa iglesia de Filadelfia se le abre una puerta para poder difundir el mensaje de amor y de salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos,
es que Dios no nos llama a ser poderosos o exitosos, sino llama a ser fieles. Amén. Por eso vuelvo a insistir, la parte final del 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, no somos llamados para ser poderosos o exitosos, sino a ser fieles como iglesia. Cuando ya habla de que él tiene la llave de David, el que abra y que nadie cierra, el que cierra y nadie abre, es porque la llave de la ciudad la poseía el rey y significaba la soberanía en todos los asuntos del reino. Por eso dice que tenía las llaves de David. Pero esta cita se basa en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Si ustedes lo tienen ahí a la mano, habla acerca de Cristo Jesús. Amén. Porque se le iba a poner, dice, en el hombro de él las llaves, ¿sí? La autoridad. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta es la palabra de donde se toma en base entonces para hacer el recordatorio a la iglesia de la Odisea. Esto es un versículo, obviamente, que está encaminado a describir el ministerio de Cristo Jesús acá en la tierra. Ahora, la puerta abierta, en este caso a la iglesia de Filadelfia, se refiere a la buena oportunidad para realizar la obra misionera y predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo bien. Hay algo muy interesante. En el versículo 8 dice, tienes poco poder, ¿sí? Dice, porque tienes poco poder, pero no se está refiriendo a que tenga poco poder espiritual la iglesia, sino se está refiriendo a que es una iglesia pequeña en número y en recursos materiales. Amén. Miren la importancia de esto, porque a veces nosotros tenemos el concepto de que una iglesia grande, con muchos ministros, con muchas ofrendas, con mucha actividad, son las iglesias exitosas, son las iglesias que uno ve, pero aquí el Señor nos está enseñando que en una iglesia pequeña, ¿sí? Con pocos miembros y con pocos recursos, a estas iglesias Dios les está dando y les está abriendo una puerta de oportunidad, sobre todo para evangelizar o para servir. Amén. Bien, ahora ya vimos entonces cómo se le abre la puerta de la oportunidad a la iglesia de Filadelfia. Ya vimos qué significa nombre, vimos que lo valioso de esta iglesia era su lealtad. Vimos también que era la ciudad la encargada de diseminar costumbres, cultura e idioma, pero ahora Dios a la iglesia le da también la oportunidad de ser una puerta abierta para diseminar el evangelio y la palabra de Dios. La iglesia entonces se abrió esa puerta para poder dar el mensaje del Señor. Vimos también que el Señor entonces no nos llama solo a ser poderosos o exitosos, sino llama a ser fieles. Y después habla de Jesús porque Él es el rey al que se da la llave de David, porque tenía entonces soberanía en todos los reinos. O sea, era una misión para la iglesia. Vimos también que ese poco poder no significa que no tuviera poder espiritual, sino que significa que era una iglesia pequeña en número y en recursos materiales. Miren cómo Dios enfoca entonces una puerta a una iglesia pequeña y sin recursos materiales. Quiere decir que Dios tiene una manifestación poderosa a todo nivel, solo que aquí no está trabajando con ministerios grandes y poderosos, sino con iglesias pequeñas. Bien, entonces, puerta abierta. A Primera de Corintios 16:9, el apóstol Pablo estaba en Éfeso y estaba hablando acerca de unas ofrendas que querían recoger para llevar la ayuda a Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, miren,
yo quiero ir allá con ustedes. Necesito ir allá con ustedes, pero primero tengo que pasar por Macedonia para poder llegar allá con ustedes. No quiero estar poco tiempo, sino incluso quiero pasar todo el invierno allá con ustedes, si Dios así lo permite. Pero, les dice, ahorita yo no puedo ir. ¿Y cuál es la razón? Según versículos 16:9, 1 Corintios 16:9, oigan qué lindo. Dice, ahorita no puedo ir con ustedes. Es necesario que me quede aquí en Éfeso. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Nos está diciendo, primero, que se abrió una puerta, ¿se dan cuenta? En este caso, en la iglesia de Filadelfia era una puerta para evangelizar. Ahora, a Pablo se le está abriendo una puerta, ¿para qué? Para servicio. Y habla como un servicio eficaz. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Pues es un servicio activo. Amén. Pero hay muchos adversarios, o sea, hay muchos que se oponen. Entonces, Pablo nos está enseñando, hermanos, que Dios abre puertas para poderle servir a Él. ¿Qué nos enseña acá en este caso Pablo? Nos enseña que cualquiera que sea el llamado a tu servicio debe ser un servicio eficaz, quiere decir activo, no un servicio esporádico, no un servicio paulatino, no un servicio cuando yo quiero, no un servicio cuando yo pueda, sino un servicio activo. ¿Qué quiere decir? O que nos enseña Pablo, pues nos está enseñando, hermano, que si tú has sido llamado para predicar la palabra del Señor, pues tienes que ir a la invitación de predicar la palabra del Señor. Si tú has sido llamado, te estoy poniendo ejemplos, si tú has sido llamado, por ejemplo, para servir en la iglesia, para barrer la iglesia, hermano, tienes que hacerlo. Eso es un servicio activo del Señor. Participar en adoración, ese es un servicio activo en el Señor. Hacer cualquier actividad a la cual se te llama en iglesia es un servicio activo. Amén. Entonces, Pablo nos está diciendo entonces, oye hermano, que cuando eres llamado a presentar un servicio a la iglesia, es porque se te está abriendo una puerta grande. Amén. Entonces, veamos lo que quiere decir y las condiciones de esa puerta grande. Y esta tal vez sería la enseñanza a la que yo les quiero llevar a cada uno de ustedes. Para eso vamos a leer, es muy conocida para nosotros la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Se los voy a leer yo. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, oigan, quiero que entiendan bien porque vamos a ver lo que el Señor nos está diciendo. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, oigan lo que dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero nos está enseñando que Él va a estar con nosotros, ¿sí? Todos los días. Pero la pregunta es, en esta gran comisión de Mateo 28, cuando dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera pregunta que yo les hago y que debemos de hacernos es, ¿está condicionada en esta comisión la presencia de Dios en nosotros o no está condicionada? Si lo vemos, por eso les dije, leámoslo, entendámoslo, porque si entonces nosotros hacemos lo que el Señor nos está diciendo en la gran comisión, entonces sí está condicionada la presencia del Señor con nosotros. Volviendo a repetir, si nosotros hacemos discípulos
en las naciones, si nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, si nosotros enseñamos a guardar todo lo que nos ha mandado, entonces tenemos la seguridad de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la pregunta es, pero si yo no estoy entonces haciendo discípulos, si yo no estoy bautizando, si yo no estoy enseñando lo que el Padre me ha enseñado, pregunto, ¿estará el Señor con nosotros? ¿De acuerdo? Ahora, miren hermanos, yo traje 3 versículos que nos va a enseñar que si nosotros no cumplimos la voluntad del Señor, la voluntad del Padre, el Padre se aparta de nosotros. Y esto es la condición de la gran comisión. Amén. Les voy a leer los 3 versículos que traje para que se den cuenta de que el Señor se aparta de una persona, de una iglesia, si no se cumple con aquello a lo cual nos ha llamado y nos ha dado esa oportunidad. Amén. Primero, la pregunta es, ¿estaba Dios con Sansón cuando inicia su misión, cuando inicia su llamado como juez? ¿Estaba con él? La respuesta, sí, estaba con él. Ahora mi pregunta es, ¿se apartó Dios de Sansón? La respuesta, sí. Jueces 16:20. Si tú lo tienes a la mano, si tú lo quieres leer, yo te voy a leer la segunda parte del 16:20. Pero dice, pero no sabía, dice, que Sansón, que el Señor se había apartado de él. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Empezó funcionando, empezó haciendo la voluntad de Dios y Dios estaba con él. Pero llega un momento en el que Sansón le falla a Dios. ¿Y qué pasa? El Señor se aparta de él. Miren, esto es algo muy importante, porque si Dios se apartó de Sansón, no quiere decir que Sansón no haya sido salvo. Claro que fue salvo, pero tuvo que pasar por la tribulación, tuvo que pasar por humillación, tuvo que pasar por burlas, etcétera. Conocemos bien la historia de él. Amén. Pero fue salvo. Pero miren lo que le tocó vivir. Segundo caso que les quiero poner, y también es bastante conocido. Primera de Samuel 18:12. Hablando de Saúl, dice la palabra del Señor, el Señor se apartó de Saúl. Amén. Empezó ungido, empezó profetizando, empezó en el camino de Dios, pero cuando desobedeció la palabra de Dios fue rechazado y el Señor se apartó de él. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se apartó? Pues igual que con Sansón, dejaron de hacer la voluntad de Dios, dejaron, sí, la puerta que el Señor les había abierto. Entonces, la otra que tengo de ejemplo, que también es muy bonita, y espero si tienes la oportunidad de leerlo, está en el libro de Cantares, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Aquí es la tsunamita, ¿sí? ¿Qué está haciendo la tsunamita? Está buscando a su amado. Empieza a preguntar, ¿en dónde apacientas tus ovejas? ¿En dónde estás? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está buscando al amado? La respuesta, porque el amado se apartó de ella. Y entonces, si tú lees el versículo 5 al 8 de Cantares, capítulo 1, te vas a dar cuenta de 3 cosas que ella hizo y esas actitudes fueron las que apartaron a su amado. La tsunamita es la iglesia, sí, es figura de la iglesia, y su amado es la figura de Dios. Entonces, aquí también podemos ver cómo Dios se aparta de la iglesia. Amén. Veamos otra puerta, la puerta del evangelismo. Segunda de Corintios 2:12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor.
Amén. ¿Se dan cuenta? Esta es una puerta que se abre para el evangelismo. Entonces, hermanos, hay diferentes puertas. Yo estuve sacando alguna lista de puertas que pude ver y están, por ejemplo, está la puerta de la muerte, está la puerta eterna, está la puerta de justicia, está la puerta de Jehová, está la puerta de las ovejas, está la puerta estrecha, está la puerta ancha, está la puerta del evangelismo, está la puerta del servicio. O sea, hay muchas puertas que el Señor hable para la iglesia hoy en estos últimos tiempos. Entonces, para finalizar, me encantaría preguntarte a raíz del tema que acabamos de estudiar, y es, ¿cuál crees tú que es el propósito de las puertas que abre el Señor? Aquí sí me encantaría mucho que participaras, que me contestes, ¿cuál crees tú? ¿Cuál es la idea en base a lo que estudiamos? ¿Para qué abre puertas el Señor? Y entonces, para contestar esa pregunta, pues vamos a dar ese resumen y ese mensaje final del Señor. Pero yo te hago la pregunta a ti. Si quieres participar, abre tu micrófono y dime, ya dijimos que es una oportunidad, pero en realidad, ¿qué es lo que Dios hace al abrir puertas para una iglesia? Amén. Así que, bueno, me encantaría que participaras y que me dijeras, ¿cuál crees tú que es la razón para que Dios abra puertas? Alcanzar la vida eterna, doctor. ¿Cómo? Alcanzar la vida, perdón, alcanzar la vida eterna. Alcanzar la vida eterna. Gracias, Edgar. ¿Alguien más me quiere decir por qué el Señor abre puertas a la iglesia? Buenas noches, hermano Molina. Buenas noches, hermana Dorita. Mire, pastor, mire, hermano Molina, yo digo que el Señor o el Padre Celestial abre puertas en una iglesia para que todos los miembros de la iglesia puedan ser bendecidos y así podamos alabarle también a Él, ¿verdad? Digo yo, hermano Molina. Gracias, hermana Dorita. Vaya, hermano, buenas noches. Gracias. A ver, ¿alguien más? Hermano Molina, buenas noches. Yo diría que el Señor abre puertas en la iglesia también para que el ministerio esté expandido y alcanzar las almas perdidas. Estaba pensando en los ministerios que alcanzaron mi vida y mi alma directamente, porque yo crecí sin conocer al Señor. Y por esas puertas que el Señor abrió para esos ministerios que hasta el día de hoy pues ya no existen. Ya los pastores se han ido con el Señor. Pero gracias a esas puertas que fueron abiertas, yo llegué al conocimiento de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana América. A ver, ¿alguien más? Ángela, cuéntame, ¿tú qué piensas que por qué abre puertas el Señor para la iglesia? Pues yo creo que Él abre puertas para que la iglesia avance en Él. Amén. Gracias, Ángela. Hermana Ani, cuénteme Amén. usted. Amén. Yo creo que primeramente sí es para que se expanda el reino del Señor, ¿verdad? Que más almas lleguen a Jesucristo para edificar, luego para edificar al pueblo, ¿verdad? Y como decía, ¿verdad? Para ser discípulos.
¿verdad? Entonces, y para la edificación del cuerpo de Cristo, ya cuando las personas han llegado, ¿verdad? Pero es un continuo anhelo del Señor de que más personas lleguen a Él, ¿verdad? Pienso que para eso es, ¿verdad? Y definitivamente para que cada uno vayamos subiendo a otra dimensión del Espíritu a través de las enseñanzas. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y siento que sí, eso sería mi opinión. Amén. No sé quién está en iPhone. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Soy ¿Cómo Ángeles. estás? Ángeles. Yo pensaría que el Señor nos abre puertas para mostrarnos su fidelidad y que nosotros así aprendamos a confiar en Él y guardemos su palabra. Amén. Bueno, ¿están preparados? Oigan, pues, esto es bien lindo porque con esto terminamos este mensaje y nos va a dejar algo bien precioso para que podamos, pues, ver no solo la gracia, la misericordia, sino lo que es realmente abrirle una puerta a la iglesia. Yo quiero que ustedes se imaginen, por favor, estar en medio de un laberinto, ¿de acuerdo? Primero, saben que es un laberinto, ¿verdad? Un montón de, ¿qué? Callejones sin salida. Amén. Entonces, imagínense que ustedes están en medio de un gran laberinto. Entonces, veamos por qué el Señor entonces abre puertas. El Señor nos abre una puerta en el laberinto y después dice, nos cierra otras puertas en el laberinto. Entonces, lo que el Señor quiere es que salgamos de ese laberinto. Amén. Entonces, cuando el Señor nos cierra una puerta, pues dice, cierra puertas y nadie las abre puertas, dice, y nadie las puede cerrar, y las cierra y nadie las puede abrir. Es porque lo que el Señor hace, oye, eso es algo muy importante. Lo que el Señor está haciendo a través de las puertas que abre es poder dar dirección a la iglesia. Amén. Amén. Lo que el Señor hace con abrir puertas es direccionar a la iglesia. Por eso cierra puertas para que la iglesia no se desvíe, ¿sí? Del objetivo y de las oportunidades que nos da como iglesia. Y nos abre puertas para que nosotros vayamos encaminados en su voluntad y para poder salir de ese laberinto. Si nosotros no tenemos puertas abiertas, nunca vamos a poder salir del laberinto. Entonces ahí muestra la misericordia de Dios, pero muestra la dirección de Dios. Entonces cuando el Señor, ya les dije a ustedes las diferentes puertas que puede abrir. Si el Señor te abre una puerta de servicio, mira hermano, no importa cuál sea el servicio al cual has sido llamado, lo que el Señor ve, que es lo que vio en la iglesia de Filadelfia, vio la lealtad, vio la fidelidad de la iglesia. Entonces, cuando te abre una puerta, te está abriendo la oportunidad de poder salir de ese laberinto. Te abre la puerta para poder seguir un camino que Él ya trazó para ti y para la iglesia. Amén. 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 Entonces, las puertas, vuelvo a repetir, abiertas o las puertas que el Señor te abre a ti, a la iglesia, es una puerta que te trae dirección. Amén. Te trae propósito, te trae cumplimiento de la voluntad de Dios y te trae un camino por el cual tú debes de seguir. Y vuelvo a insistir, puede ser una puerta que se abre para el evangelismo. Entonces, cuando se abre esa puerta de evangelismo, hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque si yo estoy evangelizando, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Dios conmigo? Me respalda y va a estar conmigo. Amén. Pero si se abre una puerta, una oportunidad y yo no hago por entrar en esa puerta, me va a pasar lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a la tsunamita, lo que le pasó a Saúl. Dios no va a estar conmigo.
Por eso, les vuelvo a insistir, la gran comisión está condicionada su presencia al cumplimiento de lo que Él nos está pidiendo. Si estamos evangelizando, si estamos enseñando a guardar los mandamientos del Señor, si estamos haciendo discípulos, hermanos, tenemos la confianza de que el Señor va a estar con nosotros. Si nosotros no hacemos lo que Él nos está diciendo, nos puede abandonar como ministros o como iglesia. Amén. No quiere decir que no te pueda salvar, no puede decir que no te vaya a ayudar, no quiere decir que no en determinado momento vaya a manifestar su misericordia. Pero si tú estás haciendo lo que Él te dice y estás aprovechando esa oportunidad de la puerta que te está abriendo, el Señor estará contigo, estará con la iglesia y podremos caminar por el trayecto espiritual al cual nos ha llamado. Acuérdate, no importa el tamaño de la iglesia, eso es algo bien lindo que me encantó. No es que tengamos una iglesia grande de miles de personas, ofrendas y una cantidad de ministros, sino es una iglesia pequeña, sencilla, sin recursos, pero lo que Dios ve es la lealtad de la iglesia, ¿sí? A su llamado, la lealtad a la puerta que se te está abriendo, la oportunidad de poder servir al Señor. Amén. Bien. Si quieres hacer alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto vamos a responder. Y si no, pues dejamos el tiempo a la hermana Ani.